El 17 de febrero de 2026, un legislador federal dio la espalda a su escaño en medio de una crisis política que sacudía al país, y cruzó el umbral de un estudio de televisión con la misma naturalidad con la que alguien deja caer una prenda gastada sobre una silla. No parecía que estuviera abandonando una responsabilidad pública. Parecía que simplemente estaba cambiando de habitación. Afuera, los medios se frotaban las manos ante el espectáculo servido en bandeja. Adentro, los acuerdos ya habían sido sellados mucho antes de que las cámaras encendieran sus luces, y el dinero comenzó a fluir con una velocidad obscena. 400.000 pesos por semana. Una cantidad que resulta difícil de pronunciar sin que duela, especialmente cuando proviene de un hombre que algún día levantó la mano para jurar que dedicaría su tiempo, su esfuerzo y su posición a servir a quienes lo eligieron, y que terminó trocando ese juramento por la adrenalina de un encierro mediático. Pero sería un error leer esa decisión como un arrebato de vanidad o un capricho de estrella en declive. Esa salida fue, en realidad, la grieta más visible de una estructura que llevaba años pudriéndose desde adentro, silenciosamente, lejos de los focos que tanto amaba. Durante décadas, Sergio Mayer cultivó con cuidado la narrativa de un hombre que se había fabricado a sí mismo con sus propias manos. El chico que creció en Iztapalapa, que conquistó el país con Garibaldi, que saltó de los escenarios a la televisión y de ahí a los pasillos del poder político, era la historia que él mismo prefería contar. Una historia de esfuerzo, de voluntad, de saber moverse entre productores, empresarios, partidos y cámaras sin perder el paso. Pero debajo de esa narrativa perfectamente pulida, construida ladrillo a ladrillo durante años, se fue asentando otra historia completamente diferente. Una historia de control compulsivo y humillaciones que no llegaban a los titulares. De heridas que se sembraron dentro de su propio hogar como semillas de destrucción. De un hijo que entró a la adolescencia completamente roto, que conoció la marihuana a los 14 años, que pasó por centros de rehabilitación una y otra vez, sin que nadie se atreviera a nombrar la verdad del origen. De una mujer joven que, según testimonios que con el tiempo salieron a la luz, no vivió el romance que los reflectores pintaban, sino una relación atravesada por la obediencia forzada, la dependencia y el miedo como compañeros cotidianos. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Y de acusaciones todavía más graves, las que colocaron su nombre en una geografía peligrosa, cerca de fiestas que no aparecían en ningún registro oficial, cerca de capos cuyo solo nombre hacía bajar la voz a cualquiera que conociera bien el México de ese tiempo. Hoy, cuando se mira hacia atrás con la distancia que otorgan los años y los escándalos acumulados, resulta evidente que no estamos hablando únicamente de un actor que tuvo sus 15 minutos de fama prolongados, ni de un cantante que supo reinventarse, ni siquiera de un exdiputado que tomó una mala decisión al final de su carrera. Estamos hablando de algo más complejo y más oscuro. Un apellido que se convirtió en campo de batalla generacional. Un padre cuya manera de ejercer la autoridad terminó siendo una forma de daño disfrazada de fortaleza. Una trayectoria pública permanentemente contaminada por sospechas que nunca pudieron ser del todo descartadas. Y una caída que no comenzó cuando las cámaras empezaron a registrarla, sino mucho antes, en los espacios privados donde nadie tenía permiso para mirar. En este relato vas a descubrir cómo se fue construyendo esa máscara de seguridad y éxito, quiénes fueron los que pagaron el precio real de sostenerla, y por qué, cuando finalmente comenzó a resquebrajarse, ya era demasiado tarde para salvar a todos los que habían quedado atrapados debajo. Pero para entender cómo el poder termina convertido en ruina,
Primero es necesario volver al principio. Todo comenzó mucho antes de que existiera un nombre público que defender, mucho antes de que hubiera contratos que firmar o cámaras que perseguir, mucho antes de que la política lo invistiera con el lenguaje de la representación popular. Cuando Sergio Mayer todavía no era una figura polémica ni un apellido que generaba conversación, era simplemente un muchacho de Iztapalapa. Y Iztapalapa no era solo una dirección, era una forma de entender la vida. Él mismo la describió como una colonia brava, y la palabra lo dice todo. En ese entorno, la fragilidad no era una opción disponible. La ternura no se premiaba. La vida no se presentaba como una promesa, sino como una resistencia permanente, una lucha diaria donde aprender a no bajar la guardia era simplemente sobrevivir. Mientras otros niños de su edad podían permitirse soñar con cierta ligereza, él dividía sus días entre la escuela y el negocio familiar de su padre. Las calles no eran solo el escenario de su infancia, eran una escuela de dureza que enseñaba una sola lección con distintas voces. Si no te impones, te aplastaban. Si no produces, no tienes valor. Si no controlas, te controlan a ti. Y lo que en la superficie podía parecer simplemente disciplina o formación de carácter, fue convirtiéndose en algo bastante más peligroso con el paso del tiempo. Porque hay una diferencia enorme entre aprender a sobrevivir en condiciones difíciles y crecer con la convicción de que todo en la vida, absolutamente todo, debe estar bajo tu dominio. Años más tarde, cuando México comenzó a verlo en televisión, no quedaba huella visible de aquel adolescente moldeado por la necesidad y la presión del barrio. Lo que el país vio fue otra cosa completamente distinta. Un cuerpo esculpido con dedicación, una sonrisa que irradiaba seguridad, una presencia que parecía haber sido diseñada específicamente para el espectáculo. Vio a uno de los integrantes de Garibaldi, el grupo que durante los años 90 convirtió la combinación de música comercial, sensualidad calculada e imagen perfectamente gestionada en una verdadera fábrica de fama masiva. Y en ese escenario, Sergio Mayer encontró algo que resultó ser mucho más adictivo que el dinero o el reconocimiento. Encontró adoración. Encontró el aplauso que llena un espacio y hace vibrar el aire. Encontró esa sensación profundamente embriagante de caminar hacia un lugar y percibir que la gente te mira con una mezcla de deseo y reverencia, como si fueras algo más grande que ellos, algo más importante, algo que no pueden alcanzar. Y cuando un hombre que viene de la carencia, de las calles duras, de la infancia sin privilegios, descubre que es capaz de provocar obediencia con una simple mirada, que puede despertar deseo con una pose ensayada y que puede ganarse el respeto de una sala entera con una sola aparición pública. Algo se desplaza por dentro de él. Algo que ya no quiere recordar lo que era antes. Algo que empieza a confundir el éxito con el derecho natural a estar por encima de los demás. Garibaldi no solo le entregó fama, le regaló una identidad completamente nueva. Le demostró que la imagen bien administrada podía abrir puertas que el origen humilde jamás habría podido ni rozar. Le enseñó que el carisma, cuando se cultiva con intención, puede convertirse en una herramienta de poder tan eficaz como cualquier otra. Pero aquí es precisamente donde el relato da un giro de tono. Porque mientras su figura pública ascendía con fluidez y aparente facilidad, su mundo interior no estaba encontrando equilibrio ni paz. Estaba endureciéndose. Estaba volviéndose más rígido, más impenetrable, más incapaz de ceder.
Años después, él mismo habló de la disciplina como si fuera el principio organizador de todo lo que había logrado. Y quizá tenía razón en parte. El problema es que esa disciplina nunca evolucionó hacia la empatía. Nunca derivó en la capacidad de conectar con la vulnerabilidad ajena. Evolucionó en dirección contraria, hacia la rigidez, hacia la necesidad imperiosa de imponer su voluntad en todos los espacios, hacia esa idea fija y peligrosa de que amar, trabajar, dirigir una empresa o formar una familia significaban exactamente lo mismo que administrar un negocio. Establecer reglas claras, exigir resultados medibles y no tolerar jamás ninguna forma de debilidad. Piensa por un momento en lo que eso implica. México veía a un hombre atractivo, exitoso, ambicioso, con presencia televisiva irresistible y un instinto empresarial que parecía innato. Pero detrás de esa imagen tan cuidadosamente construida, se estaba formando algo que ninguna cámara capturaba. Una personalidad obsesionada con no perder el control bajo ninguna circunstancia. Un hombre incapaz de tolerar el desorden emocional propio o ajeno. Un hombre que fue desarrollando, de manera cada vez más pronunciada, la tendencia a mirar a las personas que lo rodeaban no como vínculos afectivos, sino como extensiones de su propia voluntad, como piezas de un tablero que debían moverse según sus instrucciones. Eso explica muchísimas cosas que de otro modo parecerían inconexas. Explica por qué la fama nunca le resultó suficiente y siempre necesitó más. Explica por qué, después de los escenarios, quiso el poder político. Explica por qué en su vida privada, lo que podía aparecer como protección, terminaba convirtiéndose invariablemente en dominio. Explica por qué el discurso del esfuerzo personal siempre estuvo acompañado de una dureza que no dejaba respirar a nadie que estuviera cerca. El muchacho de Iztapalapa que juró no volver a sentirse pequeño, terminó construyendo una armadura tan rígida, tan impenetrable, que ya no era capaz de tocar nada sin apretarlo hasta romperlo. Y esa es precisamente la parte que casi nadie quiso examinar cuando todo parecía funcionar. Porque el verdadero origen de esta historia no está en los escándalos que vendrían después, ni en los rumores que circularon durante años, ni en las acusaciones que se fueron acumulando, ni siquiera en la caída pública que finalmente lo exhibió. Está en este punto exacto, donde la ambición dejó de ser un motor y se convirtió en hambre insaciable, donde la disciplina dejó de ser una virtud y comenzó a parecerse peligrosamente a una forma de control sobre los demás, donde el éxito no curó la herida que traía desde el origen, simplemente la vistió con ropa cara. Y cuando un hombre usa el poder para tapar sus propias fracturas internas, cuando usa a las personas que lo rodean como material de construcción de su propia imagen, tarde o temprano termina rompiendo la vida de alguien más. No necesariamente con violencia visible, no necesariamente con un gesto que aparezca en las noticias. A veces, simplemente con la acumulación cotidiana de pequeñas destrucciones que nadie registra y que, sin embargo, lo cambian todo. Lo que sembró primero la tragedia en esta historia no fue una balacera ni una fotografía comprometedora con personajes peligrosos. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo mucho más difícil de nombrar y de detener. Fue una forma de dominio que sabe disfrazarse de amor, que llega a la vida de otra persona diciendo: vengo a ayudarte, vengo a guiarte, vengo a darte lo que necesitas. Y que termina decidiendo cómo debe pensar esa persona, cómo debe vestirse, qué debe hacer con su tiempo, a quién debe obedecer y hasta quién tiene derecho a ser. Ahí, en ese territorio invisible, donde el control se presenta como cuidado,
fue donde comenzó de verdad la historia más oscura de Sergio Mayer. Corría la década de los 90. Él tenía 28 años, fama establecida, una red de contactos sólida, dinero en movimiento y una presencia televisiva que pesaba más que cualquier argumento. Ella ya era Bárbara Mori, una joven de apenas 17 años, de una belleza que llamaba la atención desde el primer momento, pero también profundamente vulnerable, todavía intentando entender cómo navegar un mundo que ya le había enseñado demasiado pronto lo que era el desamparo y la inestabilidad. No llegó a esa relación desde una posición de fuerza ni de elección completamente libre. Llegó desde la necesidad, desde la fragilidad, desde ese lugar peligroso, donde una persona joven no está buscando poder ni igualdad, sino refugio. Y eso fue Chateau, exactamente lo que Sergio Mayer pareció ofrecerle en un principio. Refugio, orden, dirección, la sensación de que alguien mayor y más poderoso estaba dispuesto a tomar las riendas y marcar el camino. Según versiones públicas y testimonios que fueron saliendo a la luz con el paso de los años, él no se instaló en esa relación únicamente como pareja romántica. Se posicionó como guía, como protector, como administrador de su futuro y de su carrera. Le financió estudios de actuación, la impulsó a prepararse profesionalmente, le exigió aprender inglés, intervino en los detalles más íntimos de su imagen y su presentación personal. Visto desde cierta distancia podía parecer apoyo genuino, incluso generosidad. Visto de cerca, con más información y más honestidad, empezaba a parecerse a otra cosa bastante diferente. Porque ayudar no es lo mismo que adueñarse. Impulsar a alguien no es lo mismo que moldear a esa persona hasta que deje de reconocerse a sí misma. Con el tiempo, el propio lenguaje de Mayer terminó delatando la verdadera naturaleza de esa dinámica. Él mismo llegó a describir su vínculo con Bárbara Mori usando palabras que resultaban más inquietantes que reveladoras. Habló de haberse vuelto su representante, su apoyo incondicional, incluso una figura paterna dentro de la relación. Y ahí está la grieta más perturbadora de toda esta parte de la historia. Porque cuando un hombre concentra simultáneamente los roles de pareja romántica, manager profesional, figura de autoridad y supuesto salvador, la relación deja de ser un espacio de amor y libertad para convertirse en una estructura de obediencia. Ya no existe equilibrio posible. Ya no hay dos personas caminando juntas hacia algún lugar. Hay una arriba y una abajo. Una que ordena y una que se adapta permanentemente para no perder lo único que siente que tiene. Los años que siguieron, que desde el exterior pudieron parecer una historia de ascenso familiar y profesional compartido, fueron adquiriendo por dentro una textura completamente diferente. Más fría, más asfixiante, más difícil de articular sin que parezca exagerado. Personas que trabajaron cerca de ellos durante esa época y que con el tiempo decidieron hablar públicamente, describieron un ambiente marcado por la humillación como práctica recurrente. Por gritos que no eran arrebatos aislados, sino parte del funcionamiento cotidiano. Por un sistema de control que abarcaba todos los aspectos de la vida de ella. Y por insultos que no ocurrían una vez en medio de una crisis, sino que formaban parte de la dinámica regular de esa convivencia. No era una relación que atravesaba momentos difíciles. Era una relación estructurada sobre la desigualdad y el sometimiento, donde el afecto parecía depender siempre de la obediencia, donde la voluntad de ella iba desapareciendo poco a poco bajo el peso constante e implacable de las decisiones de él. Piénsalo desde afuera, con toda la frialdad que permite la distancia.
Una joven que entra al mundo del espectáculo de la mano de un hombre mayor, significativamente más poderoso, mejor conectado, con control sobre el dinero, sobre la carrera, sobre la imagen pública y sobre cada decisión importante que se tome. ¿Cuánto tiempo necesita una relación así para convertirse en una jaula sin barrotes visibles? Muy poco. Porque las prisiones más eficaces no siempre tienen candados físicos. A veces tienen miedo. A veces tienen dependencia económica y emocional. A veces tienen la voz de alguien que te repite cada día, con distintas palabras, pero siempre el mismo mensaje. Que sin él no eres nadie, que sin él no tienes hacia dónde ir. Y mientras eso ocurría, mientras esa dinámica se asentaba y se hacía cotidiana, nació un hijo. Un niño que no llegó a un hogar en paz, ni a una familia construida sobre bases sanas. Llegó a una estructura ya contaminada por el control, la tensión acumulada y el desgaste emocional que llevaba años erosionando todo por dentro. Ese detalle importa más de lo que parece a primera vista, porque hay familias donde los secretos se quedan entre los adultos que los generan. Y hay otras donde los secretos se heredan, donde el veneno no se detiene en la pareja, sino que desciende de generación en generación como una sombra que nadie sabe cómo levantar. Cuando Bárbara Mori finalmente se fue, no habló como alguien que recuerda con nostalgia una relación que simplemente no funcionó. Habló como alguien que salió de un encierro, como alguien que descubrió lo que era respirar libremente después de años viviendo bajo mandatos ajenos, bajo la expectativa constante de cumplir con una versión de sí misma que nunca fue realmente suya. Esa salida no resolvió la tragedia que ya se había sembrado, solo la hizo visible al fin. Porque el daño real ya estaba hecho. Ya había echado raíces dentro de la casa, dentro del hijo, dentro de una historia que todavía no había mostrado su peor cara. Y lo más perturbador de todo es esto. Mientras el país seguía viendo a Sergio Mayer como un hombre exitoso, seguro de sí mismo, carismático y dominante, por dentro ya se estaba formando la herida que años después estallaría de la manera más dolorosa posible. Hay hombres que construyen imperios hacia afuera, mientras por dentro van sembrando ruinas. Y lo que nació en esa relación no fue solo el germen de un escándalo futuro. Fue una herencia de dolor que todavía no había terminado de presentar su factura completa. Hay heridas que no estallan el día en que se abren. No hacen ruido cuando nacen. No generan titulares inmediatos. No producen fotografías capaces de resumir en una imagen el alcance del daño. Se quedan adentro, silenciosas, disfrazadas. Se esconden en la infancia de un niño. Se mezclan con la rutina hasta volverse parte del paisaje. Se presentan como disciplina, como carácter, como formación. Y cuando finalmente emergen a la superficie, ya no parecen una herida. Parecen una vida destruida que alguien tuvo que construir entre los escombros del amor que no llegó. Eso fue lo que ocurrió con Sergio Mayer Mori. Nació dentro de una familia que desde afuera tenía todo el aspecto de ser privilegiada, così e envidiable. Un padre famoso, una madre admirada, dinero, conexiones. Las puertas que en México se abren antes de que nadie haya verificado si hay talento detrás de un apellido. El tipo de ventaja de partida que muchos desearían. Pero la realidad emocional de un niño nunca se mide por lo que los demás pueden ver desde la calle. Se mide por el clima que respira dentro de su propia casa. Y en ese terreno, lo que había no era paz ni estabilidad. Era fractura, era tensión permanente,
Era una historia de control y distancias emocionales y silencios que ya venía rota desde antes de que él pudiera entenderla ni ponerle nombre. Creció entre dos figuras muy presentes en el imaginario público, pero sin el refugio emocional que un hijo necesita para no perderse a sí mismo en el proceso de crecer. Y eso deja marcas que ningún privilegio material puede compensar. Porque una cosa es crecer rodeado de fama y comodidades, y otra muy distinta es crecer sintiendo que el amor que recibes siempre viene con condiciones, con expectativas imposibles de cumplir, con la sensación permanente de que podrías perderlo si no te comportas exactamente como se espera. Con los años, esa grieta interna fue haciéndose más profunda y más ancha. Según sus propias palabras, el primer contacto con la marihuana llegó cuando tenía 14 años. 14. Una edad en que el cerebro está todavía en pleno proceso de formación, en que la curiosidad y la desesperación pueden confundirse con facilidad, en que buscar anestesia para un dolor que nadie ha nombrado puede parecer la única salida disponible. Y él mismo contó más tarde que manipuló a su madre para que le permitiera probarla. Una confesión que, lejos de ser una anécdota llamativa, revela algo de fondo mucho más grave. Un adolescente no debería tener la capacidad emocional ni el poder relacional para doblarle el brazo a los adultos que deberían protegerlo. Cuando eso ocurre, lo que ha colapsado no es simplemente una regla del hogar. Ha colapsado la estructura completa de contención, el andamiaje entero que debería sostener a un hijo mientras aprende a sostenerse a sí mismo. A partir de ahí, la historia tomó la forma de una caída lenta y sin freno. No una caída pública con escándalo visible al principio, sino esa clase de caída que se vive por dentro, donde cada día se parece demasiado al anterior y donde el dolor se vuelve tan familiar que ya no parece extraordinario. La respuesta del padre ante todo eso no fue intentar entender el origen del desastre ni acercarse a la raíz del sufrimiento. Fue intentar corregir lo visible, la superficie. Más disciplina, más estructura impuesta desde afuera, más rigidez, como si el mismo modelo de funcionamiento que ya había dejado un rastro de daño en su relación de pareja pudiera ahora salvar a su hijo con las mismas herramientas. Lo enviaron a una escuela militar. Después vinieron los internamientos. 1, 2, 3, hasta 6 veces. 6 entradas a centros de rehabilitación. 6 intentos de contener, corregir o redireccionar algo que en realidad pedía ser comprendido y no encerrado. Esa cifra no habla únicamente de una adicción difícil de superar. Habla del fracaso repetido y documentado de un sistema familiar que fue incapaz de mirar hacia adentro y preguntarse qué estaba generando lo que intentaba corregir. Porque cuando la herida viene del abandono emocional, no se cierra con disciplina impuesta desde afuera. Cuando el vacío tiene décadas de historia, no se llena con internamientos sucesivos. Y cuando se castiga el síntoma una y otra vez, sin tocar jamás la causa, el daño no se detiene, se profundiza y se expande. Eso mismo terminó diciéndolo él con otras palabras, cuando habló públicamente de los problemas de memoria que arrastró después de tantos años de consumo, de la ansiedad social que lo acompañó durante mucho tiempo, del agotamiento mental y emocional que dejaron años de presión, fractura y desconexión. Y sin embargo, incluso eso no era lo más cruel de la historia. Lo más cruel llegó cuando el dolor íntimo del hijo dejó de ser una tragedia familiar protegida por el silencio y comenzó a convertirse en material narrativo para la imagen pública del padre. En lugar de blindar la parte más vulnerable de esa historia, de proteger a su hijo del escrutinio y del ruido, Sergio Mayer decidió exponer detalles de la adicción
en el contexto de su propia proyección pública. Dijo que lo hacía para dar ejemplo, para ayudar a otras familias, para hablar con honestidad desde la experiencia de padre. Pero cuando un hijo está peleando por no romperse del todo, y su dolor termina convertido en capítulo de la narrativa personal de su padre, lo que se rompe ya no es solo la privacidad. Se rompe la confianza más fundamental, la que le dice a un hijo que pase lo que pase, al menos existe alguien dispuesto a ponerse entre él y el mundo. Esa es la traición más silenciosa y a la vez la más devastadora. Y al romperse, lo cambia todo sin que nadie lo note desde afuera. Sergio Mayer Mori no fue simplemente un joven problemático que no supo manejar los privilegios de su apellido, como tantos titulares quisieron insinuar con comodidad. Fue la evidencia viva de lo que ocurre cuando una familia entera se organiza en torno a la imagen y descuida el alma. Fue el testimonio humano de lo que se hereda cuando la autoridad se confunde con amor, cuando el control se presenta como protección y cuando la exposición pública se trata como si fuera lo mismo que la verdad. Y mientras él intentaba sobrevivir a sus propios fantasmas, afuera seguía en pie el otro gran edificio de la historia de Sergio Mayer, el de los contactos, el dinero, la fama acumulada y las relaciones de poder que durante años parecieron completamente intocables, hasta que empezaron a emerger versiones de su vida mucho más peligrosas y mucho más difíciles de responder con una simple negación. Porque el desastre dentro de la casa no era la única sombra siguiéndolo. No fue en un escenario ni en una sesión del Congreso donde comenzó a descomponerse de manera más inquietante la imagen de Sergio Mayer. Fue en un territorio mucho más oscuro, donde el espectáculo deja de ser entretenimiento y empieza a confundirse con el dinero que no necesita explicaciones, con las fiestas que no aparecen en ningún registro oficial, con los nombres que en México no se pronuncian sin antes mirar alrededor para asegurarse de quién está escuchando. Porque mientras hacia afuera él seguía presentándose como artista, como empresario exitoso, como figura pública respetable y después como político comprometido, por debajo de esa máscara fue creciendo otra versión de su historia. Una versión donde ya no aparecía simplemente como un famoso con poder e influencia, sino como un hombre cuyo nombre, según investigaciones periodísticas serias y testimonios recogidos en documentos públicos, comenzó a orbitar demasiado cerca de algunos de los capos más temidos del país durante uno de los períodos más violentos de la historia reciente de México. Durante años hubo algo en su trayectoria que no terminaba de encajar del todo. Demasiados contactos en demasiados ámbitos distintos. Demasiada facilidad para moverse entre el mundo del espectáculo, el de los negocios, el de la política y el centro permanente de la atención pública. Una comodidad para circular entre espacios de poder que resultaba difícil de explicar únicamente por el talento o la ambición personal. Y cuando una carrera se mueve con esa soltura entre mundos tan distintos y aparentemente incompatibles, la pregunta que importa no es cuánto talento tiene esa persona. La pregunta real es quién sostiene las bisagras de esas puertas. ¿Quién decide que están abiertas cuando él llega? Ahí es donde aparece Anabel Hernández como figura central de esta parte del relato. No como comentarista de farándula, ni como enemiga mediática con agenda personal, sino como periodista de investigación que durante años rastreó con rigor y a un costo personal enorme las conexiones entre el narcotráfico organizado, la élite política mexicana y la industria del entretenimiento. En ese mapa complejo y peligroso, el nombre de Sergio Mayer apareció, según lo expuesto por la propia Hernández,
con base en testimonios y documentación, en un lugar que destruye cualquier lectura inocente de su biografía. No como alguien que coincidió accidentalmente una vez con personas peligrosas. No como un famoso que se cruzó sin querer en una fiesta equivocada. Sino, según los testimonios recogidos en esa investigación, como parte de un ecosistema donde ciertas celebridades funcionaban como puentes entre el glamour visible y el crimen organizado, entre los reflectores del espectáculo y los hombres que operaban con armas y con impunidad, entre las mujeres del entretenimiento y los jefes de estructuras criminales que controlaban territorios enteros del país. Y aquí es donde el relato cambia de dimensión por completo. Porque ya no estamos hablando del daño privado dentro de una familia ni de las consecuencias personales de un hombre con problemas de carácter. Estamos hablando de una sombra que tiene alcance nacional, de versiones que mencionan reuniones específicas, fiestas privadas en ranchos, cuartos VIP y encuentros donde aparecen nombres como Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal. La Barbie. Nombres que no pertenecen al rumor ligero ni al chisme de espectáculos. Nombres que pertenecen a la parte más sangrienta y documentada del expediente criminal mexicano en ese periodo. Según esas versiones, Mayer no era un observador pasivo, ni un invitado casual en esos espacios. Era alguien que sabía moverse en ese territorio con comodidad. Alguien que comprendía el código no escrito de ese mundo y que presuntamente podía funcionar como intermediario entre dos universos que en público fingían no tener ningún punto de contacto. Lo más inquietante no fue solo lo que se dijo sobre sus vínculos, sino la lógica que empezó a dibujarse con coherencia perturbadora detrás de ellos. De repente, muchas piezas dispersas parecían encajar. El acceso irrestricto, la influencia que parecía sobrepasar lo que su carrera podía explicar. La seguridad con la que siempre actuó, como si supiera que el sistema estaba organizado para protegerlo independientemente de lo que ocurriera. Como si hubiera internalizado que en México ciertas verdades pueden tardar mucho tiempo en explotar, pero que cuando explotan ya no dejan nada limpio a su alrededor. Sergio Mayer negó públicamente todas esas versiones. Respondió con desafío, con un tono deliberadamente legalista, con esa frialdad calculada que no busca explicar ni convencer, sino simplemente desactivar la conversación. Dijo en esencia que si había pruebas que lo acusaran formalmente, que lo hicieran. Y en un país donde tantos expedientes se pudren antes de llegar a una sentencia firme, esa clase de respuesta no suena a inocencia genuina. Suena a cálculo. A la confianza de quien conoce bien la distancia que existe entre una acusación periodística y una condena judicial, y que sabe que ese espacio intermedio es un pantano largo, agotador y peligroso, donde muchas verdades se ahogan antes de tocar tierra firme. Pero aunque la ley no siempre avanza al ritmo de la verdad, la imagen pública sí se erosiona. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir de manera irreversible. El hombre que alguna vez quiso presentarse como símbolo de esfuerzo, superación y valores, empezó a parecer otra cosa. Un rostro del espectáculo demasiado familiarizado con un país subterráneo donde el lujo, la violencia y la corrupción comparten mesa sin que a nadie le parezca sorprendente. Y cuando ese tipo de sospecha se instala sobre un apellido con la solidez con que lo hizo sobre el suyo, ya no hay entrevista, ni sonrisa, ni discurso de redención capaz de limpiarla. Sin embargo, incluso entonces, Sergio Mayer no retrocedió. No eligió el silencio, no optó por alejarse de los reflectores y dejar que el ruido amainara. Hizo algo todavía más revelador sobre su naturaleza. Intentó blindarse con poder institucional
como si después de caminar tan cerca del fuego durante tanto tiempo, la solución fuera ponerse un traje de funcionario público y hablar en nombre de la moral colectiva desde un podio oficial. En 2018, Sergio Mayer consiguió lo que para muchos artistas en México parece la prueba definitiva de haber llegado a algún lugar: acceso al poder con sello del Estado. La fama acumulada desde los años 90, los escenarios, los foros de televisión, las portadas, todo eso había sido mucho. Pero no era suficiente para alguien que siempre necesitó más. Ahora quería algo más sólido, más difícil de arrebatarle de un día para otro. Quería fuero, quería voz institucional, quería que su nombre dejara de asociarse únicamente con el espectáculo y comenzara a resonar con el lenguaje del Estado. Y durante un tiempo lo logró. Llegó a la Cámara de Diputados bajo la marea electoral de Morena, arropado por el discurso de la transformación y el cambio, investido con la legitimidad que confiere el voto popular y colocado al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. El muchacho de Iztapalapa, el exintegrante de Garibaldi, el hombre que había pasado décadas convirtiendo su imagen en una herramienta de poder, ahora podía hablar en nombre de la nación con todas las formalidades institucionales que eso implica. Desde afuera, la escena podía parecer perfecta, casi narrativamente redonda. Un artista que entraba a la política para servir desde su experiencia. Un rostro conocido que supuestamente pondría su trayectoria al servicio de la cultura y la creación. Pero las máscaras más eficaces no son las más bonitas ni las más elaboradas. Son las que llegan exactamente cuando más se necesitan. Y en el caso de Sergio Mayer, esa etapa política empezó a parecerse cada vez menos a una vocación genuina y cada vez más a un blindaje estratégico. Una nueva piel institucional, una manera de envolver con lenguaje de servicio público, un historial que se había vuelto incómodo, pesado y difícil de separar del rastro de escándalos, rumores y heridas que ya lo seguían desde hacía años. Porque hay algo profundamente revelador en los hombres que hablan del servicio como valor supremo, mientras negocian siempre desde el cálculo de su propia conveniencia. En el Congreso se mostró activo y visible. Tomó causas públicas con la soltura de quien sabe que la Cámara está mirando. Pero al mismo tiempo, nunca dejó de comportarse como alguien que no puede existir fuera de la luz, como alguien cuya adicción al aplauso supera cualquier otra consideración. Y cuando una persona necesita la atención con esa intensidad, la política deja de ser deber y se convierte en escenario. Deja de importar la institución y empieza a importar la exposición. Deja de importar el cargo y empieza a importar la cámara. Por eso, lo que ocurrió en febrero de 2026 no fue simplemente una decisión profesional cuestionable. Fue una confesión moral que no necesitó palabras para ser comprendida. El 17 de febrero, Sergio Mayer solicitó licencia indefinida, abandonó su curul y cruzó la puerta de la Casa de los Famosos 6. Así, sin más ceremonias. Cambió el recinto legislativo, con todo lo que ese espacio representa en términos de responsabilidad y representación, por una casa llena de cámaras y micrófonos. Cambió el mandato de millones de ciudadanos por una competencia televisiva diseñada para el entretenimiento. Cambió el discurso de la responsabilidad pública por el encierro rentable y de pronto todo quedó al descubierto sin que fuera necesario ningún análisis complicado. Para entender el mensaje bastaba con una cifra: 400.000 pesos por semana. Por permanecer bajo reflectores, discutiendo y compitiendo frente al rating. Si llegaba al final, podía llevarse millones. Y por ese botín decidió soltar, como si no pesara nada, la silla que le habían confiado para representar a un país. Piensa en lo que eso significa con toda su brutalidad.
No estamos hablando de un artista que acepta un proyecto después de haber completado compromisos anteriores. Estamos hablando de un legislador en funciones que abandona su responsabilidad constitucional para perseguir dinero y visibilidad en un programa de televisión. Eso no es simplemente frivolidad. Es una forma explícita y difícilmente disimulable de desprecio. Desprecio por el cargo, por el voto que lo llevó ahí, por la palabra empeñada ante quienes lo eligieron, por la idea misma de que el poder público exige renuncias personales y no puede coexistir con el oportunismo mediático. Sergio Mayer hizo exactamente lo contrario de lo que esa idea exige. Tomó el capital político acumulado durante su etapa como diputado y lo convirtió en trampolín para un nuevo espectáculo, en moneda de cambio por atención televisiva. La reacción institucional fue inmediata y contundente. Morena, el partido que lo había llevado al poder con su respaldo y su nombre, entendió que ya no podía seguir fingiendo que aquello era un detalle menor o una excentricidad perdonable de un personaje público. El 25 de febrero de 2026 llegó el golpe formal. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió una resolución para suspender sus derechos partidistas e iniciar un proceso que podía terminar en expulsión definitiva. El lenguaje de esa resolución fue frío y calculado, pero el impacto fue devastador. Se habló de daño a la imagen del movimiento, de haber colocado los intereses personales y mediáticos por encima del compromiso colectivo, de haber antepuesto el yo a la causa. Y eso era, con una coherencia que resultaba casi literaria, exactamente lo que toda su historia venía repitiendo desde el principio. Primero en la intimidad, donde el control se disfrazó de amor. Luego en la paternidad, donde el dolor ajeno terminó convertido en relato propio. Después en las versiones que lo acercaron a mundos oscuros, donde el poder no se gana, sino que se negocia. Y finalmente en la política, donde la promesa de servicio se redujo a puro cálculo de conveniencia. La caída no comenzó cuando salió del Congreso. Empezó mucho antes. Lo que pasó en 2026 fue simplemente el momento en que ya no pudo seguir ocultándose. Hay un momento en la vida pública de ciertos hombres en que todo sigue aparentemente en pie, pero ya no queda nada sólido adentro. La fachada se mantiene. El nombre todavía circula en las conversaciones. Las cámaras aún lo reconocen y los titulares siguen mencionándolo. Pero por dentro, el edificio ya está vacío. Ya no hay estructura que sostenga el peso de todo lo que se construyó encima. Eso es lo que estamos mirando en el tramo final de Sergio Mayer. No la caída de una persona, sino la desintegración de un personaje. No una muerte física, sino algo más lento, más humillante y quizás más definitivo en términos de legado. La descomposición de una imagen que tardó décadas en construirse y apenas unos cuantos años en volverse irreparable. Durante mucho tiempo caminó como si la sola fuerza de su nombre bastara para empujar cualquier puerta. Había sido cantante, actor, empresario, productor, diputado. Había sobrevivido en todos los escenarios posibles. El del espectáculo, el de la política, el de la controversia, el de la televisión de alto voltaje. Siempre había una forma de regresar al centro. Siempre una entrevista. Siempre una estrategia. Siempre una nueva versión de sí mismo disponible para ser presentada al público. Pero llega un punto en que ya no se trata de reposicionarse. Llega un punto en que el público deja de mirar con curiosidad y empieza a mirar con cansancio, con hastío, con esa indiferencia particular que es más destructiva que la hostilidad abierta. Y cuando eso ocurre, el poder no desaparece de golpe. Se pudre lentamente frente a todos.
Lo que rodea hoy a su nombre no es prestigio, sino desgaste. No es autoridad, sino ruido. No es respeto, sino sospecha enquistada. La etapa política que debía limpiar su biografía terminó siendo una prueba más de oportunismo sistemático. El hombre que quiso envolverse en el lenguaje de la representación pública acabó abandonando su curul para encerrarse en una casa de cámaras, como si la última versión posible de sí mismo ya no fuera la del servidor público, ni la del padre presente, ni la del líder respetado, sino la del competidor desesperado por seguir siendo visible a cualquier costo. Y luego está la otra condena, la que no depende de partidos ni de contratos televisivos ni de resoluciones partidistas. La condena del recuerdo colectivo. Porque hay nombres que una vez quedan ligados a ciertos relatos con la solidez suficiente, ya nunca vuelven a caminar limpios. Las versiones sobre su cercanía con figuras del crimen organizado, expuestas en investigaciones periodísticas serias y negadas por él con tono desafiante, siguen ahí como una sombra adherida al apellido. No importa cuántas veces se defienda en público, no importa con qué tono legalista responda las preguntas incómodas. Hay manchas que no necesitan una sentencia judicial para instalarse en la memoria colectiva de manera permanente. Basta con que una historia encaje demasiado bien con el tipo de poder que alguien ejerció durante décadas para que nadie vuelva a mirarlo con los mismos ojos. Pero quizás lo más devastador de toda esta historia no está ni en la política ni en los escándalos de alcance nacional. Está en la herencia emocional que deja detrás de sí. Porque mientras él sigue moviéndose entre cámaras, discursos, controversias y competencias televisivas, su hijo carga con otra clase de factura. Una mucho más íntima, más cruel en su silencio, más difícil de resolver que cualquier escándalo público. Ansiedad, internamientos repetidos, desgaste mental prolongado, fractura emocional desde la adolescencia. El verdadero saldo de ciertos hombres no se mide por lo que acumularon a lo largo de su vida, sino por lo que fueron rompiendo en quienes tenían más cerca, en los que dependían de ellos, en los que los amaron sin que nadie les advirtiera el precio que eso tendría. Y así termina este ciclo. No con aplausos, ni con homenajes, ni con la solemnidad que se reserva para las figuras que supieron retirarse con dignidad y a tiempo. Termina con la sensación de que Sergio Mayer pasó décadas levantando una fortaleza de imagen, control y ambición, solo para descubrir demasiado tarde que llevaba todo ese tiempo encerrado dentro de ella. Porque cuando un hombre convierte su vida entera en una actuación permanente, llega inevitablemente un día en que ya no sabe quién es sin las luces encendidas. Y en esa oscuridad, lo único que permanece no es el personaje, es la ruina que dejó. Mientras el padre cambiaba su curul por un reality y seguía persiguiendo cámaras como si el mundo entero le debiera atención indefinida, afuera quedaba otra historia, mucho más silenciosa, mucho más frágil y quizás mucho más importante a largo plazo. La historia de un hijo que creció entre ruinas emocionales y que ahora intenta, como puede, recoger los pedazos sin repetir la misma violencia silenciosa que lo formó. Porque a veces, la redención no llega a través del que causó el daño. A veces llega a través del que sobrevivió y eligió no perpetuarlo. Sergio Mayer Mori no heredó una fortuna limpia ni un apellido ligero de cargar. Heredó algo mucho más difícil y pesado. Heredó contradicciones sin resolver, fracturas que nadie se dignó a reparar, una infancia atravesada por la fama de sus padres y al mismo tiempo vaciada del refugio emocional que todo niño necesita para llegar entero a la adultez.
heredó una adolescencia que se le escapó de las manos demasiado pronto. Los 14 años, la marihuana, los internamientos. 6 veces. 6 intentos de frenar una caída que nunca comenzó en la sustancia sino mucho antes, en el lugar donde se quiebra la seguridad de un hijo y los adultos alrededor deciden no llamarlo por su nombre porque eso los obligaría a mirarse ellos mismos. Lo más duro de esa historia no es solo la magnitud del consumo ni la cantidad de internamientos. Es la manera en que el dolor fue expuesto públicamente, como si incluso la herida más íntima no tuviera derecho a la privacidad, como si el sufrimiento de un hijo pudiera ser usado, narrado y convertido en contenido sin que eso tuviera consecuencias reales. Y sin embargo, pese a todo ese peso acumulado, Sergio Mayer Mori hizo algo que su padre casi nunca hizo. Dejó de fingir invulnerabilidad. En 2025, en un programa de televisión, habló de la ansiedad, de la abstinencia, del desgaste mental, del peso que había cargado durante años. No habló como héroe redimido, ni como víctima perfecta que busca compasión. Habló como alguien que sigue peleando por no hundirse, que todavía no ha llegado a la orilla, pero que al menos sabe en qué dirección está el agua. Y en esa admisión hay más verdad genuina que en décadas enteras de imagen cuidadosamente administrada. Pero quizás la señal más importante de que algo puede romper el ciclo está en otro lugar completamente, en su hija Mila. En esa tercera generación, donde aparece por primera vez una posibilidad diferente. Porque Sergio Mayer Mori ha dejado claro con sus actos que no quiere usar a su hija como vitrina de buenos padres, ni como trofeo emocional, ni como demostración pública de que superó su historia. Ha intentado protegerla del ruido, del espectáculo, de esa costumbre tan arraigada y tan cruel de convertir lo familiar en mercancía emocional. Ese gesto puede parecer pequeño visto desde afuera. No lo es. En familias donde el control se hereda como un instinto, proteger deliberadamente es también una forma de rebelión contra el origen. Y entonces uno mira hacia atrás y las cifras se vuelven más frías, más brutales, más imposibles de endulzar con ningún argumento. 6 internamientos. Un adolescente roto antes de tiempo. Una relación marcada por el control y el sometimiento. Versiones periodísticas que colocaron un apellido en el mapa más oscuro del crimen organizado mexicano. Un diputado que en 2026 abandonó su cargo por 400,000 pesos semanales y acabó suspendido por su propio partido. Toda una vida organizada alrededor del poder, del dominio, de la necesidad de ser visto. Y al final, ¿qué quedó realmente? No una dinastía admirable, no una herencia de paz. Quedó una estela de desgaste que atraviesa generaciones. Tal vez esa sea la lección más amarga y más necesaria de esta historia. Que el verdadero legado de un hombre no se mide por los cargos que ocupó, por los contratos que firmó, por las fotografías junto a personas influyentes, ni por el dinero que fue capaz de mover a su alrededor durante décadas. Se mide por lo que deja en quienes duermen bajo su mismo techo. Se mide por la salud mental de sus hijos, por la memoria emocional de quienes lo amaron, por el silencio o el ruido que permanece cuando ya no está dando órdenes. Sergio Mayer pudo controlar muchas cosas a lo largo de su vida: su imagen, sus alianzas, sus discursos, sus entradas y sus salidas. Pero no pudo controlar la verdad más importante de todas: que toda forma de poder construida sobre el miedo termina cobrando su precio dentro de la propia sangre. Y quizás por eso, la única esperanza real de esta historia
no está en él, sino en el hijo que todavía intenta no parecerse demasiado a su padre. Si esta historia te hizo pensar en lo que realmente significa